Estoy muy contento de estar hoy aquí por primera vez. Voy a debutar como entrevistador con el excelente psicólogo Edmundo Sánchez. Nos acompaña en el estudio, por supuesto. Y él, ¿con el qué, perdón? Con el Ed. Dicen con el psicólogo Ed. El día de hoy tenemos un tema, por supuesto, muy interesante. Vamos a hablar sobre la manipulación. ¿Cómo es que esta técnica o esta cuestión afecta a otros seres humanos? ¿Cómo la utilizan? Así como que como sin querer, supuestamente. ¿Cómo nos afecta, doctor? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Cris, encantado de estar aquí como cada mañana. Pues la manipulación es una de las formas tóxicas en que nos relacionamos con otros seres humanos. Y la palabra manipulación viene de mano, de meter la mano. Y es literalmente lo que significa, es meter la mano en la vida del otro, ¿no? Hacer cosas para que el otro tome decisiones que vayan de acuerdo a mi ideología. Muchas veces tiene que ver con sacar una ventaja, muchas veces se manipula para obtener un beneficio, me manipulo para que me den a mí el contrato, por ejemplo, ¿no? Manipulo para que me digan que sí. Pero muchas veces la manipulación está nada más encaminada a que el otro actúe de acuerdo a mi ideología. Lo hacemos mucho con los hijos, lo manipulamos mucho a los hijos para que acaben tomando decisiones que estén de acuerdo o que vayan de acorde con lo que queremos, con lo que pensamos, con lo que creemos que es mejor para ellos. Y eso puede ser peligroso porque no les permites a ellos tener sus propios proyectos y sus propios errores de los cuales pueden aprender, ¿no? Y es difícil como darnos cuenta a veces, ¿no? O por lo menos a muchas personas les cuesta algún tipo de trabajo que no es hasta que hablas con un tercero que está viendo la situación desde afuera, cuando te están manipulando, cuando están haciendo, porque muchas veces pareciera que haces las cosas por ser buena onda, ¿no? O Claro. por darle gusto a otra persona, pero no es así. Claro, sí, y tienes mucha razón, ¿eh? A veces la manipulación es tan sutil que uno no se da cuenta que está siendo manipulado. Yo conocí una señora hace muchos años que manipulaba a través de la no manipulación. Suena muy raro, Sí, ¿no? pero les decía a sus hijos, no, si vean, yo no soy una madre manipuladora, vean cómo fulanita sí manipula a sus hijos. Y esa era la manera en que ella manipulaba, ¿no? Haciendo conciencia en sus hijos de que ella no era tan manipuladora como aquella, entonces ella era buena, y por lo tanto a ella sí tenían que hacerle caso porque ella no manipula. Es una cosa muy interesante, muy sofisticada, creo que es de lo más sofisticado que he visto en mi vida, ¿no? Porque es la manipulación a través de la no manipulación, ¿no? Es decir, o de vender la no manipulación. Fíjense cómo yo no manipulo, fíjense cómo fulanita se azota contra el piso y hace a sus hijos sentirse mal y culpable. Yo soy diferente, yo sí soy buena, ¿no? Y entonces a mí sí hazme caso, ¿no? Entonces era como utilizaba ese mecanismo. Entonces sí, tienes razón, ¿eh? A veces es muy sutil y a veces pensamos que realmente lo estamos haciendo por un interés genuino, lo envolvemos, ¿no? Como te decía los papás, hacemos mucho esto, te lo digo porque te quiero, híjole, es peligroso. Sí, por ejemplo, pasa después de que, o sea, obviamente te ves involucrado en una situación de estas, de que te está manipulando, te das cuenta, pero la mayoría de las veces es con gente que es muy apegada a ti. ¿Cómo encontrar una manera, way out, como dicen, ¿no? Como salir del hoyo sin entrar en conflictos graves con las personas o quedar mal con alguien? O sea, ¿cómo manejas ese tipo de cosas? Una vez que te das cuenta que te están utilizando. Qué buena pregunta acabas de hacer, Chris. Es una pregunta muy interesante y muy complicada, porque mucho de lo que sucede en el chantaje, en la manipulación, está relacionado con la parte emocional tuya, lo que siente o como siente el chantajeado, digamos, ¿no? Entonces, los mecanismos básicos de manipulación son básicamente el miedo y la culpa, ¿no? Es decir, el chantajista, el chantajeador, busca mover esos hilos del miedo y la culpa, y eso es lo que normalmente se genera en el otro. Y esos sentimientos, esas emociones que son el miedo y la culpa, de alguna manera están ligados a la codependencia. Entonces, como la persona es codependiente y no se libera de la codependencia, le cuesta muchísimo trabajo liberarse del miedo y de la culpa. Entonces, es una condición complicada, porque aunque yo me dé cuenta que me están manipulando, si no puedo resolver lo que me engancha hacia el miedo y la culpa, va a ser muy complicado que me dejen de manipular. Entonces, no basta. Es como el fumador, ¿no? Que se da cuenta que el cigarro le hace daño, pero está tan clavado
en el hábito del cigarro, que aunque sabe que es dañino, no lo puede romper, no puede evitarlo. Y es algo parecido con el manipulado. Se da cuenta, primero que se dé cuenta, porque eso no siempre sucede, ¿no? Tarda a veces el manipulado en darse cuenta que está siendo manipulado. Y después de que se dé cuenta, no basta que se dé cuenta, tiene que ir a resolver estos dragones que yo le llamo de nuestra vida, que son el miedo y la culpa, porque esos son los enganches en los que se basa fundamentalmente en la manipulación. Cuesta mucho trabajo encontrar algo que no se mueva a través de miedo y culpa para que se dé la manipulación. ¿Y de qué nos puede hablar, por ejemplo, el tipo de personalidad de cada una de las partes, tanto el manipulador como el manipulado, en cuestión de, obviamente tiene que tener algún problema de autoestima o, como tú decías, de codependencia hacia las demás personas, y la otra parte tiene que un capricho, unas ganas de mandar, cuál es realmente su conflicto para tener que estar sobre de esa situación? Fíjate que depende mucho del contexto, algo que Václavic dice. Václavic es un teórico de la comunicación familiar, aunque sus principios pueden usarse en cualquier contexto, pero él es un teórico excelente de la comunicación. Y él dice que mucho está supeditado al contexto y a la secuencia de eventos. Es un tema muy complejo esto de la comunicación desde el punto de vista abstracto. Pero con esto lo que te quiero decir es que es diferente cómo reaccionas cuando el intento de chantaje o manipulación viene de tu hermano o tu hermana, cuando viene de tu madre, cuando viene de tu jefe, cuando viene de una persona en la calle. Es decir, el contexto determina mucho. Entonces hay personas que su gran codependencia hace que se enganchen con cualquiera, ¿no? Es decir, no le pueden decir que no a nadie. Entonces, y da lo mismo quien esté planteando la situación, si lo ve sufriendo, si lo ve, reacciona y de alguna manera tiene que compensar o componer. Y hay personas que en la calle funcionan de una manera, con los hermanos funcionan de otra, con la madre, que es uno de los puntos más complicados del chantaje, ¿no? O sea, el decirle que no a mamá cuesta muchísimo trabajo, sobre todo cuando tienes una madre que es una experta manipuladora, ¿no? Es un master manipulator. Sí, y las mamás son muy hábiles para manejar estas cosas, para estar manejando ahí sutilmente, como te digo, el miedo y la culpa. Entonces, pero está mucho sujeto al contexto, ¿eh?